entonces en la Mañana Universal al director del Hospital Pediátrico Pereira Rosell, pediatra e infectólogo pediátrico Álvaro Galeana. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista, un gusto realmente para mí. Gracias por atendernos, Álvaro. Se duplicaron las consultas por infecciones respiratorias en niños con respecto al año pasado. ¿Cuál es el motivo de ese incremento? Bueno, no sé si esa es la sensación que a uno le da, no sé si el número si es exactamente que se haya duplicado. Lo que bruscamente empezamos a tener ahora desde principios de mayo un número muy importante de consultas respiratorias que nos llamó un poco la atención, consultas respiratorias por infecciones virales de agentes habituales como el VRS o la influenza virus, pero que bueno, rápidamente cambió la dinámica que teníamos de alguna manera de trabajo y pasamos a tener una gran cantidad de consultas con infecciones virales respiratorias cuando climáticamente de alguna manera no teníamos tampoco un cambio de temperatura que justificara eso. Pero bueno, es lo que estamos viviendo y es lo que tenemos que ir acostumbrándonos de alguna manera. Que las infecciones virales respiratorias ya no respetan las fechas, digamos. Ya no respetan una estación, ahí va. Exacto, esa es la idea. ¿Son niños vacunados contra la gripe? ¿Tienen toda la inmunización completa contra el COVID? ¿Qué tipo de niños son los que llegan a consulta y ha llamado notoriamente la atención el aumento de casos de infección respiratoria alta en los menores? ¿Qué tipo de niños tienen estas infecciones? No es necesariamente infección respiratoria alta, es una infección respiratoria aguda, porque compromete no solamente la orofaringe, sino que compromete también los pulmones, la parte más baja del aparato respiratorio. Los niños son todos, pero en general son niños escolares y preescolares que son los que son el gran reservorio de infecciones virales respiratorias. Y si estaban vacunados o no, eso importa fundamentalmente para el influenza virus, pero no varía nada para el VRS, el virus de la bronquiolitis, que es el que produce resfríos en los niños más grandecitos, pero que puede producir bronquiolitis severa en los pretérminos, en los recién nacidos, en los niños menores de 6 meses de edad o menores de 1 año de edad, que son cuadros muchas veces importantes. O sea, la inmunización, si bien hay niños vacunados, pretendemos que haya más vacunados. Pero usted, Álvaro, nos está diciendo que la vacuna contra la gripe no te protege de la bronquiolitis. Exactamente, la vacuna de la gripe protege para la gripe, para la influenza A o la influenza B, que está contenido en la vacuna, y protege para una enfermedad que realmente es muy importante porque da un cuadro febril y de dolores musculares y de malestar muy importante al inicio en los niños y que puede confundirse con cualquier otra cosa. Y a su vez es un agente que puede ser el antecedente de neumonías bacterianas graves o incluso de meningitis meningocóxica. ¿Cuáles son las alertas para una neumonía en niños, que es algo bastante complicado? ¿Suele pasar o no suele verse tanto en los niños? Porque realmente es como el gran cuco de los padres, ¿no? Este es el gran temor que tenemos. En general las virosis respiratorias se inician con disfonía, con cuadro respiratorio alto, ahí sí alto, mocos, un poquito de tos, molestia en la garganta, congestión conjuntival, ese tipo de cosas. Y ahí se asocia en general con fiebre y cuando es influenza puede incluso tener picos febriles relativamente importantes, asociados con los dolores musculares, dolor en el cuerpo, que en el niño de repente no los detectamos, pero en el niño mayor sí se detectan. Y esa etapa primera de fiebre y mocos y tos, que cuando se le baja la fiebre el niño está relativamente bien, eso es el cuadro viral habitual. Cuando uno sospecha que puede haber una neumonía bacteriana subyacente, que sea consecuencia de eso, es cuando después de ese pico febril o de esos primeros 2 o 3 días con mocos y fiebres, el chiquilín mejora un poco y al tercer, cuarto día reaparecen los picos febriles o aumenta la tos ya se hace más como con dolor en el niño cuando tose, el decaimiento, lo que llamamos depresión neuropsíquica, que el niño no está bien reactivo, que aunque le bajes la fiebre uno no lo ve bien, eso son indicadores de que puede estar complicándose con una sobreinfección bacteriana de una enfermedad que originalmente fue viral.
Ujú. Yendo a la vacuna contra la influenza, Álvaro, ¿por qué es importante que todos los niños se vacunen contra la gripe? Porque los niños son el gran motor que reparte influenza, no solo para ellos, que les puede producir una enfermedad importante, porque es una enfermedad que puede, como decíamos, asociarse con neumonía, y además es el generador de un virus influenza, de virus gripe en los adultos que conviven con ese niño, o incluso en los abuelos. O sea, los abuelos muchas veces se infectan de la virosis respiratoria que de repente en el niño fue más leve, pero que también pueden tenerla. Y si bien los abuelos también deben estar vacunados, tampoco las vacunas son 100%, de manera que siempre es mejor no infectarse. Aunque estés vacunado, es mejor que no te infectes. Entonces, los abuelos deben vacunarse, los de edad media deben vacunarse, y los niños de 6 meses en adelante también deberían estar vacunados para evitar esta enfermedad. Y vuelvo a decir, en la gripe específicamente, las primeras etapas pueden no ser claras de infección respiratoria, puede ser solamente el decaimiento y la fiebre. Y cuando van a consultar con el médico, si ese decaimiento, esa fiebre es marcada, puede implicar necesidad de hacerle estudios que implican desde sacarle sangre hasta eventualmente hacer una punción lumbar porque lo ven muy decaído. Entonces, tenemos que tratar de evitar esas infecciones. Galeana, ¿tetravalente o trivalente? Estas vacunas que tienen que da el Ministerio de Salud Pública es la trivalente, hay quienes pagan la privada, la tetravalente, que dice que tiene que te abarca más cepas y que suele ser más importante para niños. ¿Cuál es la importante? La trivalente tiene 2 influenza A y 1 influenza B. La tetravalente tiene 2 influenza A y 2 influenza B. Si vos me decís, sí, globalmente podría ser mejor la tetravalente. Yo creo que en algún momento se va a dejar de producir la trivalente y se va a administrar la tetravalente. Sin embargo, esa incorporación del cuarto influenza B, digamos, del cuarto virus, que es un segundo influenza B, puede ser importante, pero también no es que sea lo más importante del mundo. Lo más importante es que esté vacunado con alguna de las vacunas. Si es con la trivalente, trivalente, y si es con la tetravalente, con la tetravalente. No es el punto, no va a ser, quizás uno puede decir, sí, bueno, es mejor porque incluye uno más, pero los más importantes infecciones por influenza son influenza A, que son influenza A, uno de las 2 cepas que está incluida siempre en la vacuna. Puede haber una influenza B, que también es bueno que esté, pero para el segundo influenza B ya es un poquito más rebuscado. Si se puede dar, se da, y si no, que se dé la trivalente, que es muy buena vacuna, de laboratorios serios, y sigue cubriendo la gran mayoría de los casos de influenza. Doctor, ¿está la sensación de que casi todo el mundo vacuna a los niños menores de 5 años? Porque ahí a esa edad, en la primera infancia, es altamente recomendable de 0 a 5, y luego de que el niño tiene 5, hay como un afloje. ¿Cuánto disminuyen los niveles de vacunación cuando los chiquitos tienen más de 5 años en Uruguay? Sin duda es marcado que disminuye. Yo no tengo una cifra porcentual que yo te pueda decir, pero en general es como tú decís. Yo creo que igual sería bueno que todos recibieran la vacuna, porque, bueno, lo que estamos viviendo ahora, en estos días, es que los chiquilines van a clase y de repente de una clase de 30 chiquilines están yendo 14, 15 y los otros están faltando. Y eso afecta, o sea, es mejor no tener la enfermedad de influenza, con o sin, que sean o no sean menores de 5 años. Yo personalmente algún año he tenido la enfermedad gripe e influenza y realmente es una enfermedad muy molesta, muy molesta, de que te implica una semana de retraso, una semana de no concurrir a trabajar, y para los chiquilines una semana de no ir a clase y una semana o más de no poder hacer deporte, por ejemplo, que es lo que los gurises quieren hacer. O sea, y es una vacuna que no genera problemas en sí mismo, no tiene ninguna contraindicación, más allá de algunas mínimas contraindicaciones específicas. O sea, lo ideal es que todos los chiquilines estén vacunados. La mínima contraindicación específica que usted recién decía, ¿es esa de que hay personas que se sienten mal la noche del día en que se vacunaron o al día siguiente se sienten como engripadas? ¿Es eso? No, eso no es contraindicación, eso es efecto
adverso eventualmente, vinculable eventualmente a la vacuna, es absolutamente excepcional, puede ocurrir, pero lo único que ocurre habitualmente después de la vacuna es que tengas al otro día un poco de dolor en el brazo o hayas tenido ese día una sensación febril o al otro día una mínima sensación febril. Después es una vacuna que prácticamente pasa desapercibida habitualmente. Ajá. Bueno, y hablando de vacunas, Galeana, ¿es realmente necesario darle a un niño hoy la Pfizer contra la COVID-19? Hoy, cuando estamos en mayo de 2023 y el coronavirus dejó de ser una emergencia. Dejó de ser una emergencia, es un agente productor de infección, de infecciones respiratorias, con un componente general también. En nuestro país se vacunan los niños desde los 5 años en adelante y es un agente infeccioso que cuando la persona ha recibido las vacunas en forma adecuada, la infección por el COVID sí ocurre o no ocurre o ocurre en forma muy leve y habitualmente no genera los fenómenos post-COVID que se asocian con las personas cuando las personas tienen la enfermedad sin haberse vacunado. Entonces, volvemos a lo mismo. No genera daño, genera beneficio, es una vacuna, no es obligatoria, pero no es paga tampoco. Sí, es posible vacunarse, es mejor vacunarse y no tener la enfermedad. Bien. Sin duda, de todos modos, hay ciertas poblaciones de riesgo en pediatría y en adultos que la indicación es más importante, es más fuerte. Si es un inmunocomprometido o es un niño con una enfermedad metabólica, con una diabetes o con una enfermedad neurológica o con una enfermedad hepática, renal, que recibe drogas inmunosupresoras. En todos esos casos es más importante todavía porque la enfermedad puede ser más grave. Pero aún para los niños sanos, normales, de 5 años en adelante, la recomendación es que todos lo tengan. Imagínese que vienen padres a decirle esto, ¿no? Que los debe haber, ¿no? Mire, a mí no me gusta llenar a mi hijo de vacunas. No le quiero dar la de la gripe y también la de la COVID-19. Las dos no, la de la gripe y la Pfizer no. ¿Cuál es más necesaria y más importante? La de la gripe, ¿no? Hoy. Yo hoy, en este momento, además con lo que estamos viviendo, preferiría primero que todo tener la vacuna de la influenza, de la gripe. Ahora, el no querer llenar a los niños de vacunas, los niños se infectan igual, o sea, no le doy la vacuna, pero los expongo a la infección natural, que si no tiene ningún tipo de anticuerpo, va a ser un poco más severa que si ya tenía anticuerpos. Entonces, eso es un argumento que no tiene mucha razón de ser, porque el niño no va a vivir en un área donde no exista la circulación viral. O sea, vamos a lograr disminuir la circulación viral cuanto más personas estén vacunadas. Y el que dice también, no quiero inmunizar a mis hijos, también está diciendo, yo utilizo el riesgo que asume la gran mayoría que sí se inmuniza para el beneficio de mi hijo, que él no se inmuniza. Porque si mucha población se inmuniza, la circulación viral disminuye. Y si la circulación viral disminuye, eso beneficia a todo el mundo. Pero esas personas no vacunadas pasan a ser reservorios de mantenimiento de diseminación de infecciones virales. No sé si soy claro. Sí, es claro. La pregunta, Galeana, es ¿cada cuánto hay que darse la COVID-19 ahora? Porque en realidad... bueno, va a estar en el esquema, me parece. Como que se ha perdido un poco eso también, de saber cuándo tenemos que darnos, cuándo no, hasta qué refuerzo nos dimos, o sea... Yo tengo 3, por ejemplo. Yo tengo 3. En adultos es 3 o 4 dosis después de 6 meses a un año de haber tenido la enfermedad o haber tenido la última infección. Eso va a ir estableciéndolo el ministerio. Pero por ejemplo, yo tengo 4, pero como soy menor de 50, ya la quinta no me la recomiendan. Bueno, no es que sea recomendable o no. Recomendable podría ser después de un año de haber recibido la última dosis. Es recomendable, no es una indicación sí o sí. Pero sin duda, después de 6 meses a un año de haber recibido la última dosis de la vacuna, la concentración de anticuerpos que circulan en sangre está disminuyendo y te va haciendo un poquito más susceptible de enfermedad. O sea, ¿usted está de acuerdo con darse cada un año una vacuna contra COVID-19? De acuerdo a lo que se está indicando en forma internacional, creo que por ahí andamos. ¿Y en el caso de los niños?
Y en el caso de los niños, por ahora se ha indicado 2 dosis, eventualmente con niños con poblaciones de riesgo una tercera dosis, y por ahora estamos ahí. Pero no cada un año. No se ha planteado todavía que haya que revacunar a todos una vez por año. Eso hay que rever un poco porque todo va cambiando. ¿Y por qué cambia en el caso de los niños y de los adultos en este caso? Usted te dice, hay que actualizar cada un año en los adultos, pero no en los niños. Es lo que no me queda claro si ya ha sido recomendado internacionalmente, porque es muy probable que mejoren la inmunidad siempre los niños que los adultos. Cuanto más adultos sos, de alguna manera más disminución progresiva de los anticuerpos se obtiene si yo te voy sacando sangre y mido tus anticuerpos. Eso es mejor en los niños, que disminuyen menos o tienen mayor inmunidad a los adultos. Siempre hay que un poco focalizar cantidad de vacuna que disponemos y necesidad de la población. Por eso yo estoy hablando de alguna manera de un mínimo que me hace quedarme tranquilo. Por ahora te diría, con 2 dosis de vacunas en los niños menores de 11 años, hasta de 5 a 11 años, por ahora estaría bien, a no ser cierta población de riesgo que debería ser revacunada. Pero a su vez, las cepas van variando, la cepa original con la cual está hecha la vacuna ha ido cambiando a las cepas actuales y en algún momento se va a pasar a las nuevas vacunas bivalentes de Pfizer, propiamente bivalentes, y entonces para revacunar ya iríamos revacunando con una actualización de la inmunización de acuerdo a la disponibilidad de las vacunas. En definitiva, hoy entonces, mayo de 2023, usted, Álvaro, por ejemplo, a un niño de su familia que tiene entre 5 y 12 años, le recomienda dársela del coronavirus. Exacto, dos dosis de coronavirus. Bien, o sea que si tiene una sola, le recomienda darse la segunda hora. Y que reciba la vacuna influenza. Ajá, ¿No se ha hablado de nuevos ingresos de cepas, Galeana? ¿Hay alguna novedad al respecto de eso? Exactamente, por lo que yo he visto hasta ahora, una vez que Omicron ha predominado, prácticamente no ha habido grandes variaciones. Han surgido en distintas partes del mundo en China, ¿no? variantes, pero no son de predominio importante. Bien. Entonces, por ahora, ¿qué pasa? Omicron ha generado cierta enfermedad que no es muy severa y que se genera anticuerpos y que con la vacuna más o menos se protege. Entonces, hemos llegado a una zona de estabilidad realmente con Omicron que no tenemos esas cepas virulentas que eran los que generaban la neumonía mortal al principio de la pandemia. Hoy esas neumonías graves y severas no las tenemos. Cuando una persona ingresa o tiene una enfermedad severa por COVID, hoy en día está más vinculado a su antecedente de patológico en la etapa aguda, ¿no? A que sea un cardiópata, a que sea una persona con alguna enfermedad inmunológica. Pero lo que sí no se ha resuelto, y por eso igual se incluye la vacuna COVID para toda la población, es todo lo que se llaman efectos post-COVID. Y esos efectos post-COVID, que es esa tos residual o alteraciones de alguna manera neurológicas que quedan con esa niebla mental que les cuesta razonar por un tiempo después de haber tenido una enfermedad, eso igual se ve con Omicron y se ve menos en los vacunados que en los no vacunados. No sé si soy claro. Sí. El problema es el post-COVID con las cepas Omicron y por eso también es planteable las nuevas variantes de vacunas que paulatinamente están creciendo la producción en el mundo y que de alguna manera en algún momento de acá a un tiempo van a sustituir la vacuna clásica que estamos administrando. Álvaro, le cambio de tema, pero seguimos con los niños. ¿Cuál es la mejor forma de prevenir casos de otitis, que son muy comunes en esta época del año también? Es que ahí está justamente una de las formas de prevenir las otitis media aguda, la otitis vinculada a la infección respiratoria, no la otitis externa que está vinculada a la piscina, a las aguas de piscina, sino la otitis media. Lo que hoy en esta época más tenemos es, después de las infecciones virales respiratorias banales, tenemos que se tapa la trompa de Eustaquio y secundariamente
aparece líquido en el oído medio y aparece dolor, y eso se infecta y puede doler mucho y supurar, incluso termina perforando el tímpano o alterando la audición del niño. Entonces, la mejor forma de no tener otitis media es evitar tener infecciones virales respiratorias, evitar la infección viral respiratoria, que es el antecedente clásico y típico de la otitis media aguda. Bien, y dicho vulgarmente, es importante también para los chiquitos sacar los mocos para afuera, ¿no? No acumular mocos ahí. Por supuesto, aprender a que se suenen. A mí no me gustan esos métodos nuevos que han utilizado, que ponen una presión positiva en la nariz para que salgan los mocos por el otro lado. Sí. Eso me parece que es riesgoso y es peligroso. Sí. Hay que aspirar los mocos, dormir inclinado, usar gotas eventualmente, pero no gotas nasales típicas, sino gotas que sean agua y sal. Ahí va. Saline, ese Bien. tipo de medicaciones que no impliquen vasoconstrictores como usan los adultos, que esos pueden ser peligrosos desde el punto de vista cardiovascular para los niños. Bien. En otro orden, Álvaro, el Fondo Nacional de Recursos aprobó financiar una cirugía fetal para una afección que daña la columna vertebral del bebé. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Son las columnas que no han terminado su osificación alrededor del tallo neurológico. Ese tipo de afección es increíble, pero es posible ser resuelta en la cirugía prenatal. En el embarazo de la mujer, ahí va. De la espina bífida. Para evitar la espina bífida, hoy en día se ha, desde hace mucho tiempo, fortificado la sal y sustancias con ácido fólico, porque de esa manera aparentemente no, es claro que hay una disminución de casos, pero aún así la espina bífida todavía existe, es menos frecuente que antes, pero todavía existe, y puede ser resuelta, intervenida, el cierre de la piel en la zona, digamos, lumbosacra de los niños, que es donde puede haber una perforación, y eso altera. Cuando el niño nace, se infecta muy rápidamente y se genera muchas veces una parálisis de los miembros inferiores y una alteración de los esfínteres que es para el resto de su vida. Eso, si se opera previamente con estas condiciones en determinado momento del embarazo, se puede cerrar esa espina bífida y solucionar un problema que es un problema para el resto de la vida de ese chiquilín. Eso lo hemos hecho acá en el Pereira Rosell, y en ese sentido el Uruguay está haciendo una intervención entre los neurocirujanos, los anestesistas, que son anestesistas que deben anestesiar no solo a la madre cuando se hace el procedimiento, sino al feto intraútero. Qué impresionante eso. Eso es increíble. Es absolutamente de otro mundo toda esa intervención, y se ha hecho acá ya en aproximadamente 10 oportunidades con el apoyo de los intervencionistas brasileros que vienen para acá, pero ya se está haciendo prácticamente en nuestro medio. Incluso hemos operado niños de otros países. ¿Y todas fueron exitosas? ¿Todas fueron Por exitosas? eso. ¿Cómo? ¿Todas las intervenciones fueron exitosas en este caso? Todas las intervenciones anduvieron excelentemente bien. Mire usted, Álvaro, y ahora entonces, embarazadas del sistema público y del privado, se pueden realizar esa intervención en el Hospital Pereira Rosell. En el Hospital Pereira Rosell, exactamente. Tremendo. Bueno, fue un gustazo charlar con usted. Qué linda consulta que tuvimos, doctor Galeana. Sí, Hablamos de todo. Acá hay unos cuantos padres sacaron dudas, ¿eh? Me parece bárbaro. Yo le acabo de mandar un mensaje a mi esposa y le Pido puse... disculpas que habíamos quedado para un poco Por más favor. temprano la No, consulta está todo y no pude asistir. No, por favor, pero entró bien igual. Sí. Llegamos. Vamos arriba. Entonces. Un abrazo grande, Álvaro. Que pase bien. Muchas gracias. Un abrazo para ustedes y para la audiencia. Pasen muy bien ustedes. Mariano